Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy voy a estar moderando la sesión, como ya se dieron cuenta. Bueno, ya está nuestra ponente del día de hoy, la que nos va a colaborar con la sesión de marco lógico. Ella es Ángela y bueno, bienvenida Ángela. Esperemos que sea una sesión interesante para todos y todas. Y bueno, nada, Ángela, el escenario es tuyo. ¿Cómo estás, Juan David? Muy buenos días. Buenos días, chicos, con todos y todas. Espero que estén bien, espero que hayan tenido una semana bastante productiva. Asumo que habrán estado full porque sé que han estado trabajando fuertemente en los proyectos de esta semana, en el diseño, que los vamos a ver el día de hoy. Así que la sesión, en verdad, el día de hoy es bastante concisa, es bastante pequeña, porque voy a mencionarles algunos criterios a grandes rasgos de lo que les comenté la semana pasada, de cuáles serían aquellos, se podría decir, principios que esperamos, que normalmente se consideran, ¿no? Aquellos principios, criterios de calidad que se consideran siempre en el momento de diseñar un proyecto, ¿no? Como un pequeño recordaris, porque ya los hemos ido mencionando constantemente durante las clases, durante las otras 3 sesiones. Asimismo, de ahí nos vamos a pasar de frente a todo el tema de los recursos humanos y todo el tema de costeo. Ahí les voy a mostrar un formato con el que solemos trabajar yo y algunos compañeros al momento de diseñar proyectos. Es uno que nos enseñaron que nos prestaron en la universidad, se podría decir, lo hemos ido adaptando con el tiempo como para que quede un poco más claro, entonces igual se los voy a compartir, creo que ya se lo compartí igual a los chicos de JPAR, pero se los voy a tratar de mandar por el chat también de acá si puedo, creo que sí puedo, entonces se lo voy a tratar de mandar por aquí. Este, entonces ya, se los voy a mandar por aquí como para que lo paren ustedes viendo y sobre todo lo utilicen, ¿no? Y ya de ahí nos pasamos de frente a la parte de los grupos para ir viendo cuál es lo que ustedes han ido avanzando. Pero previamente a eso, obvio, vamos a tener alguna ronda de preguntas por si algo quedó inconcluso, incompleto, o ya nos pasamos de frente al esto y lo vamos fluyendo con la sesión como lo hemos hecho siempre. Entonces, en ese sentido, voy a compartir la diapositiva. Denme un segundito. Ya está. Sí, creo que ya todos lo pueden ver, ¿verdad? Listo. A ver, entonces, bueno, esta es nuestra sesión del 24 de julio, ¿no? Nuestra última sesión, se podría decir, el tema de formulación y gestión de proyectos con enfoque marcológico. Este es el contenido del proyecto que siempre les muestro al inicio, como para saber qué es lo que vamos a trabajar o tocar el día de hoy. El día de hoy nos toca el tema del equipo de trabajo, el tema del presupuesto y el tema, bueno, de los anexos, como un pequeño recordaris de lo que tienen que presentar. Previamente a eso, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo que les comentaba, ver los criterios de calidad para el tema del diseño de un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que debería considerarse, se podría decir, al momento de diseñar? Entonces, estos principios o estos criterios de calidad son el tema de coherencia, el tema de viabilidad, el tema de sostenibilidad, el tema de impacto y el tema sobre todo de pertinencia. Pertinencia. Un proyecto va a ser pertinente siempre y cuando los objetivos propuestos respondan tanto a las necesidades que ustedes han identificado, las necesidades de la población, como aquellas necesidades que ustedes han justamente identificado a través de la metodología del árbol de problemas. ¿Sí? Tanto las necesidades, o sea, no solamente las necesidades que tiene la población, sino también aquellas que son prioritarias al momento. O sea, nosotros podemos identificar en la matriz del árbol de problemas todas aquellas problemas o necesidades que está atravesando nuestra población objetivo. Sin embargo, no vamos a poder atacar todas como lo vimos en la primera sesión. Simplemente vamos a poder escoger alguna de ellas, las que nosotros creemos que podría estar bajo nuestro control como líderes del proyecto que vamos a implementar, ¿no? Y sobre todo considerando pues que estos cambios que se promuevan no solamente sean cosas cortas como dar cosas, sino que tenga toda una metodología de desarrollo, un enfoque de desarrollo detrás que permita que este conjunto de actividades los ayuden a ellos a satisfacer sus necesidades, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo, ¿no? Eso también es muy importante tenerlo claro y recordarlo. Entonces, eso es lo que he señalado, se podría decir, con el tema de transparencia, también, perdón, de pertinencia. De ahí también tenemos que tener el proyecto un tema de un alto nivel de articulación entre las soluciones y las estrategias del proyecto, ¿no? Y también por eso justamente pues un diagnóstico en este caso es vital. Entonces yo sé justamente pues las primeras sesiones y ahí tuvimos un break de 2 semanas porque sabíamos pues que para las primeras sesiones ustedes recién estaban terminando de contactarse con la comunidad, recién estaban comenzando a trabajar con ellos y a recoger información al respecto. Entonces sí, fue bueno que tuviéramos estas semanas como de break, se podría decir, en verdad, o sea,
como de para entre las sesiones para que ustedes pudieran justamente pues ponerse al día y recoger ese tipo de información, porque es muy importante al momento de diseñar cualquier proyecto que se conozca cuál es la realidad que existe en la población objetivo en la zona de intervención que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, un proyecto pues, va a ser pertinente si los problemas que pretende enfrentar están en relación a los temas priorizados de la Agenda Mundial de Desarrollo y los problemas que la población sobre todo desea superar, ¿no? Lo que ellos también creen que es importante. Entonces, las necesidades de la población y los desafíos de desarrollo también. Luego tenemos todo el tema de la coherencia. ¿Sí? Este criterio se basa en analizar, sobre todo si existe, como les mencionaba, relación entre el problema identificado y el propósito del proyecto. ¿Sí? Aquí justamente no es que puedo poner, como les decía en la clase pasada, que mi problema es, no sé, una mala calidad de la productividad del café y en mi propósito del proyecto voy a trabajar un tema de, no sé, solamente voy a atacar el tema del riego. ¿Me entiendes? O sea, el riego es una causa que ocasiona la mala productividad del café, pero no es mi única causa. Entonces no habría una hilación, estaría ligado más a una causa que al problema principal que hemos identificado. Entonces no habría una coherencia entre ambos, ¿no? Entonces tendría que el problema convertirse siempre en el propósito. Al menos eso porque eso es lo que esperamos como lograr. ¿Sí? Espérame un ratito. Ya está, listo. La segunda es la relación entre las causas priorizadas, ¿no? A partir del análisis de problemas y los resultados. Ahí, como nuevamente, ¿no? Lo que se espera justamente lograr es que cada una de las causas priorizadas se convierta en uno de los resultados, siempre y cuando hayamos escogido esa causa justamente como causa que está bajo el control del proyecto, ¿no? Entonces, si es así, se va a convertir específicamente en un resultado también. Y por último, el tema de la relación entre el fin y el propósito y los resultados, y entre los resultados y las acciones. Es decir, que exista una coherencia en nuestra columna de la jerarquía de objetivos que diseñamos en el marco lógico, ¿no? Conocer efectivamente, pues, si está esta concatenación, se podría decir, entre si yo cumplo las acciones, cumplo mis resultados. Si yo cumplo mis resultados, cumplo el propósito, y si yo cumplo el propósito, contribuyo a cumplir el fin. ¿Me entiendes? Entonces, eso que siempre tiene que quedar muy claro, tiene que existir una coherencia. Y recordemos una vez más que el proyecto es una hipótesis de acción. O sea, para nosotros, esa propuesta tiene lógica, tiene una coherencia. Sin embargo, recién en campos que vamos a demostrar si efectivamente esa concatenación fue así o no. Entonces, esos tres son niveles, son trabajados de acuerdo a los caracteres de jerarquía e inclusión del proyecto también. Luego tenemos el tema de la viabilidad. Este criterio alude a la legitimidad y posibilidad de ejecución del proyecto en la población destinataria y su entorno. O sea, si es viable realmente realizar e implementar este proyecto en la zona de intervención con la población de objetivo. ¿Ya? Entonces, ahí sí es muy importante pues que tengamos pues no solo que tengamos la autorización de la población, que se trabaje con ellos siempre desde el inicio, desde el diseño de cualquier intervención para que ellos se sientan parte y sea mucho más sencillo siempre pues trabajar con ellos desde un inicio. ¿Ya? Entonces ahí también es importante que podamos ver todo el tema del entorno social, por eso normalmente en los diagnósticos para gestión de proyectos no solamente se hace un diagnóstico de los beneficiarios, sino sale todo como un PESTA, ¿no? Que la deben haber escuchado, es una metodología de diagnóstico y de análisis político, económico, social, cultural, tecnológico incluso, ¿no? Entonces ahí es importante conocer cómo es que la población objetivo de la comunidad en la que estamos trabajando se desenvuelve para conseguir cómo es que está funcionando, ¿no? Cómo funciona la comunidad, cuáles son sus reglas de juego, cuál es su situación actual, para que nosotros en base a ese conocimiento podamos diseñar justamente pues también el proyecto. Y es en esta parte que se tienen que tomar en cuenta también los supuestos que se han formulado para justamente pues tengamos siempre en mente cuáles son aquellos factores externos fuera de nuestro control que podrían inmiscuirse en los resultados del proyecto, ¿ya? Y que podrían complicar su ejecución o incluso hacer que no se logren los resultados. Entonces, siempre es muy importante que los supuestos estén identificados en el momento del diseño del proyecto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el proyecto debe ser comprensible en su entorno cultural, deseable en el aspecto social, manejable en términos de la organización existente, o sea, que pueda aplicarse, ¿no? O sea, que sea sencillo, que pueda justamente implementarse en campo, ¿no? Ese es el tema del manejable, y que para el equipo de proyecto que lo va a liderar también sea sencillo de manejar, ¿no? Y nos estemos pidiendo cosas muy complicadas, que sea aceptable en términos de la organización existente y factible en sus aspectos técnicos y sobre todo en términos económicos. ¿Ya? Ahí entonces, al momento de diseñar, nosotros podemos
Normalmente el árbol de problemas y el marco lógico nos sirve como intervención al momento para a veces soñar despiertos. O sea, quisiéramos cambiar muchas cosas, quisiéramos, de las causas que hemos identificado como parte del proyecto, podemos decir, ah, mira, pero el proyecto sería mucho más completo, mucho más integral, realmente cambiaríamos la vida de la población si es que tenemos, si es que atacamos las tres causas, ¿ya? Entonces, sí, pero tenemos tenemos como una factibilidad presupuestal demasiado baja, o sea, no, nuestro presupuesto no nos alcanza justamente para atacar todas esas causas. Sí, chévere que pensamos que nos gustaría atacar todos los problemas que se tiene en la población, pero lamentablemente no tenemos los recursos para hacerlos y es bastante complicado que los obtengamos. En ese sentido, ahí vamos a volver a revisar nuestros círculos de control y preocupación en base al presupuesto que tenemos a la mano o al que podemos aspirar y conseguir, y nuevamente volvemos a hacer el ejercicio de ir acotando nuestro proyecto más y más. Me olvidé esa parte. Como tercer criterio está todo el tema de sostenibilidad, que también lo veíamos la semana pasada, ¿no? Entonces, sí, implica si al término del financiamiento externo, o sea, si una vez que acabe la intervención, una vez que acaben los recursos que se han invertido, se podría decir, en el proyecto, que se acabe la intervención específicamente, se han establecido las condiciones de organización y gestión que garanticen la continuidad del proyecto. ¿Ya? Entonces ahí recordemos siempre que ahí lo que se espera es que siempre se agreguen actividades en materia de sostenibilidad y continuidad del proyecto. Por ejemplo, nosotros no trabajamos necesariamente ninguna de las actividades casi con el gobierno local, pero es importante que comenzamos a incluir una o dos actividades con el gobierno local, porque ellos también pueden ser, o con la asociación principal de la zona, por ejemplo, también, o con aquel actor que nosotros podamos identificar en la etapa de diagnóstico, que podría justamente asumir este rol de líder en la intervención y podría seguirse llevando a cabo, ¿no? Tal vez no de la misma manera, pero tal vez sí en aquellos aspectos que sí son de largo plazo y que sí se espera que se continúe, porque si no, simplemente pues la intervención habría conseguido resultados en los 2 años en los que existió, pero una vez que se fue, todo volvió lo de hace 2 años anteriores, ¿no? Entonces esa no es la idea siempre es que una intervención sea sostenible en el tiempo y que una vez que se vaya el equipo de proyecto, se podría decir, de una otra manera el proyecto pueda continuar avanzando, ¿ya? Entonces es importante porque eso aumenta pues justamente la capacidad de resiliencia y empodera a la población para que ellos continúen siendo líderes de su propio desarrollo también. ¿Ya? El desarrollo sostenible supone crear y reproducir un ambiente social y cultural que satisfaga las necesidades prácticas y demás. Existen 4 aspectos que son relevantes para analizar: el económico, el medioambiental, el social y el político también. Ay, perdón. Por último, tenemos, bueno, todo el tema del impacto, como también ya lo hemos visto literal durante todos los estos, creo que justamente es el tema más, sí, como el más clave de todos, ¿ya? Entonces, como que aluda al cambio principal que esperamos alcanzar con la ejecución del proyecto y en virtud del cual conoceremos en qué medida el proyecto, de acuerdo al tema planteado, finalmente logró o no logró la calidad, mejorar la calidad de vida del grupo destinatario, ¿no? Y en ese sentido haber contribuido con el desarrollo de la población. Por ejemplo, se constata el incremento de los conocimientos y habilidades para el manejo de proyectos de desarrollo por parte de la población. ¿Qué impacto tendrá esto sobre las capacidades productivas y condiciones de vida de esta población? Entonces, ahí siempre es importante preguntarnos, ok, acabó la intervención. Esta intervención hizo no solamente, pues, sobre todo en el tema agrario, que normalmente suele pasar, que ya, ok, hizo que se compraran mejores semillas, hizo que se abriera una tienda de pesticidas y demás cosas que se necesiten. O tal vez no, tal vez se trabajó y ya no utilizan ese tema de pesticidas, sino también han fortalecido su tema de hacer agricultura orgánica. Entonces ya, ok, sí lo aprendieron. Han mejorado sus actividades en temas de asociatividad, por ejemplo, no solo se llevan mejor entre ellos, sino que realmente su asociación funciona o no funciona. Y ahí se podría decir como viendo y haciéndonos preguntas que realmente nos ayude en el transcurso del proyecto, durante la duración del proyecto, mientras lo implementen, haciendo ese tipo de preguntas para ver si realmente pues estamos logrando lo que se está esperando que se logre con esta intervención. O si vamos a tener que virar el timón hacia otro lado para poder trabajar y tomar aquellas decisiones que nos permita efectivamente pues llegar al objetivo que necesitamos. Bueno, entonces, eso más o menos ha sido lo relacionado a la intervención del proyecto, o sea, como los criterios, como para hacer un recordáis de cuáles son aquellos criterios que tiene que tener
todo el tema del diseño de proyectos, ¿no? Que son como enfoques que siempre tenemos que tener presentes, esas 5 cosas, al momento que diseñemos el proyecto. Por eso son criterios de calidad que nos permite evaluar si el diseño de proyecto ha sido correcto o no correcto, pero también son cosas que nosotros debemos tener en nuestra cabeza al momento que lo diseñamos, ¿no? Hacernos preguntas siempre. ¿Este proyecto va a ser sostenible o necesito agregar una actividad adicional? ¿Este proyecto está siendo viable financieramente hablando, viable también en la comunidad lo va a aceptar al momento que yo entre? ¿Tiene un impacto adecuado? O sea, ¿de verdad este conjunto de actividades va a lograr o va a hacer que esta población mejore sus capacidades técnicos productivas? ¿No? Un tema de pertinencia. ¿Hay coherencia entre lo que estoy, de coherencia, pero hay coherencia entre lo que estoy proponiendo, entre los problemas identificados y lo que yo finalmente quiero abordar? ¿No? Y si existe pertinente, o sea, si de verdad es como que esto está enfocado realmente en las necesidades de la población, o es como algo que yo simplemente vi en otro lado, que funciona, y bueno, pues también les funcionará a ellos, ¿no? Entonces no es así. Entonces siempre tenemos que tener estos criterios, estos principios, por eso a veces yo les llamo, en la cabeza siempre al momento de que estemos diseñando. No solamente al final para evaluar un tema del diseño del proyecto, o sea, no solamente al final como para ver, ah, mira, sí, este proyecto tiene check, check, sí, sino que al momento de formular de ustedes como formuladores del proyecto, siempre lo tengan en la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo importante y por eso igual se los quería mostrar en esta última sesión que tenemos juntos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, entrando nuevamente a nuestros capítulos, se podría decir, en lo que estamos, a nuestra tabla de contenidos que estamos trabajando, ¿ya? Ahí tenemos el capítulo 8, que es todo el tema del equipo de trabajo, que es con quién contamos para hacerlo, ¿no? Ahí ya les habían mencionado que son justamente pues las personas que gestionarán el proyecto en base a su profesión, se podría decir, y que van a tener funciones determinadas, ¿no? Tener en cuenta que solo se incorporará el personal que acompañará la mayor parte de la duración del proyecto. Si se pretende contratar especialistas para determinadas actividades, será considerada dentro de las especificaciones de las actividades. ¿Ya? Y acá se sugiere pues desarrollar un organigrama y adjuntarlo como anexo. Ese es por el tema del lado de trabajo, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a tener que identificar quiénes son aquellas personas que van a estar permanentemente en el proyecto. Normalmente siempre hay un jefe de proyecto, de todas maneras va a haber un jefe de proyecto, que es la persona que se va a encargarse, podría decir, de todo el tema de la implementación, de liderar el proyecto, el que se lo sabe todo en el campo y demás. Y ese jefe normalmente va a tener que tener 1 o 2 bracitos. Normalmente lo que se suele hacer en proyectos más grandes, o sea, grandes intervenciones, que cada una de las estrategias de intervención tiene un especialista. Por ejemplo, voy a ver todo el tema de agricultura, todo el tema de fortalecimiento de las capacidades agrícolas, asociatividad y demás. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, ahí un especialista en temas de agricultura, de todas maneras, que me enseñe a ver todo el tema técnico, tecnológico que yo no lo sé hacer, ¿no? Todo el tema de tecnificación. Necesito a alguien especializado, porque el jefe de proyecto podríamos ser necesariamente cualquiera de nosotros, cualquier profesión, específicamente pues gestores, administradores, o gente que ya haya tenido de otra profesión, pero con experiencia en gestión de proyectos también. Entonces, normalmente él va a ser el líder, pero no va a tener el conocimiento técnico. Entonces necesita que el resto de bracitos de su equipo, se podría decir, tenga este conocimiento técnico. ¿Ya? Entonces podría ser un especialista en agricultura, podría ser también un especialista en temas de fortalecimiento de capacidades. O sea, si el de agricultura es muy técnico, por ejemplo, a nivel de agricultura orgánica, de si se usa o no se usa tal cosa, de cómo cosechar el café, cómo cosechar el cacao, o sea, muy técnico en su profesión, muy capo en eso, pero por ejemplo, un especialista en fortalecimiento de capacidades va a ayudarlo a él con todo el tema que él sabe, le va a ayudar a cómo comunicar ese tema, ¿no? Cómo transferir ese conocimiento a las comunidades con las que se está trabajando. Entonces ahí, por ejemplo, tienes 2 personas, por ejemplo, si es que mi proyecto está basado básicamente en fortalecimiento de capacidades, un especialista en tema de agricultura y un especialista en fortalecimiento de capacidades o en generación de conocimiento, me bastaría, ¿no? De ahí tengo que ver otro trabajo, por ejemplo, si también mi proyecto también tiene un componente fuerte de incidencia, voy a necesitar contratar un personal de incidencia que me acompañe durante los 2, 3 años del transcurso del proyecto y sea el encargado justamente pues de crear los espacios para que la comunidad hable con el gobierno local y el gobierno local rinda cuentas también a la comunidad, por ejemplo, ¿no? O incluso el articulador que hace que si hay una minera en la zona, por ejemplo, que también la minera participe, ¿no? Que hay otros tipos de empresas también se viene. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo sé que mi proyecto es más con un tema de incidencia política, de articulación con la zona, con los principales empresas o demás cosas, o además actores presentes en la comunidad, para mí es estratégico tener un especialista o un asistente en ese tema. Entonces, acá lo ideal en este trabajo es solamente justamente en el capítulo 8, que identifiquemos aquellos profesionales
que nos van a acompañar durante el transcurso de todo el proyecto o de más de un año de duración del proyecto. ¿Ya? Porque ahí también tenemos aquellos profesionales, por ejemplo, tal vez nuestro es de incidencia política, pero sí tenemos algunas actividades relacionadas con técnicamente con agricultura, ya por ejemplo de manejo de agua o con otro tema del tema de agricultura orgánica, entonces estamos como teniendo ya cosas muy específicas, pero en verdad son como un par de talleres o unas 3, 4 talleres en los que se necesita ese tipo de profesionales y no necesariamente lo vamos a necesitar durante el transcurso de todo el proyecto. Entonces, en ese sentido, esta persona tal vez no formaría parte de mi equipo de trabajo, como en el caso hipotético anterior, pero sí tendría que conseguir y considerar que voy a necesitar un profesional así por unos 5 o 6 meses en el proyecto para esta actividad puntual, pero ya no va a ser parte de mi equipo de trabajo permanente, va a ser, se podría decir, como un consultor, ya un consultor, un servicio por externo que me va a acompañar y me va a ayudar a conseguir o a implementar este específico número de actividades, pero nada más, no es como mi equipo de trabajo permanente como en el otro caso. ¿Ya? Entonces, esa es la importante que al momento que ustedes definan qué es lo que van a necesitar, y ahorita lo vamos a ver justamente eso también en el presupuesto, al momento de diseñar el presupuesto, vamos a identificar, por ejemplo, cuántas veces necesito justamente el articulador, cuántas veces voy a necesitar el comunicador, cuántas veces voy a necesitar a tal persona. Entonces, ahí al momento de hacer el presupuesto me doy cuenta, ah, no, mira, ¿sabes qué? Mi comunicador está presente en la actividad 1, el resultado 2, está en todo. Entonces, no creo que me conviene más hacer que forme parte de mi equipo de trabajo, pagarle un sueldo mensual, a estarlo contratando por actividades puntuales. Sin embargo, encuentro el articulador y en verdad el articulador solamente va a trabajar los últimos 6 meses del proyecto. Entonces ahí tampoco me convendría tenerlo. Entonces mejor no lo tengo, simplemente contrato a un servicio por terceros o una consultoría específica para que lo haga. Y esta consultoría que tengo unos 6 meses de duración y le pago por producto, ya no le pago un salario mensual. Entonces, eso también es la diferencia. Mi equipo de trabajo normalmente va a recibir un salario mensual porque está todo el tiempo allí. Es como su trabajo fijo, se podría decir, o sea, tiempo completo o tiempo parcial, pero forma parte está siempre en el día a día del proyecto, mientras que mis equipos de consultores son los que aquellos que me van a ayudar solamente a conseguir o implementar actividades específicas. ¿Ya? Entonces, eso es como la parte más importante, se podría decir. Entonces, en el capítulo 9, perdónenme, ya está es justamente pues cuánto nos va a costar la intervención. Y ahí es principal, se podría decir, consejo que les voy a dar es que trabajen ese tema también con la comunidad y con los especialistas de la región, ¿ya? Sobre todo la región en la que van a de eso, porque los precios varían siempre de un contexto al otro. Hay lugares que son un poco más inaccesibles y por ende todo cuesta mucho más caro, y hay otros lugares donde tienes un mercado mucho más abierto y vendes cosas por mayor y te va a salir mucho más barato. Entonces es importante que ustedes traten de, al momento de costear el proyecto, tengan información real, ya, y cercana de lo que costaría estos materiales, recursos humanos y demás cosas que ustedes van a utilizar para implementar el proyecto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo sé que hay un mercado mayorista, o sea, por ejemplo, de temas orgánicos, de pesticidas y demás, como a 2 horas de la comunidad, 3 horas de la comunidad. ¿Ya? Entonces, pero es por mayor y me va a salir mucho más barato, lo puedo comprar, claro, sí, pero el transporte, ¿no? El transporte, ¿cuánto me va a costar llevar todo eso? No todo lo que yo he comprado en este mercado mayorista, me va a costar llevarlo a la comunidad. No me conviene comprarlo directamente a la comunidad o en uno de los pueblos aledaños, que es mucho más fácil, porque el transporte ese de 2, 3 horas de repente me sale lo mismo o hasta más de que comprarlo directamente en la zona. Entonces, ese tipo de análisis también es importante que ustedes lo hagan al momento de presupuestar una intervención, ¿ya? Porque recordemos que el presupuesto siempre es el tema más delicado de todo tipo de intervención. Es el que al final nos define la verdad qué hacemos y qué no hacemos, es el que nos termina orientando, ¿no? Y es como nuestro proyecto puede estar muy bonito, nuestra intervención puede estar como muy chévere, hago el presupuesto y me sale 1.000.000. Y es como, nadie me va a financiar 1.000.000. Entonces, pero yo quiero, entonces voy a, ok, ya, le pido a la empresa minera que está en la zona esto, al gobierno local que me colabore con esto, a la comunidad con esto, y nosotros la intervención de JPAR con esto, pero pero no llego, entonces yo no llego al 1.000.000, llego al medio millón, entonces tengo que bajarle algunas cosas, entonces siempre es importante y no se asusten cuando al momento de costear el presupuesto les va a salir un montón y van a tener que regresar a su árbol de problemas, regresar a su marco lógico y comenzar a borrar cosas y a quitar actividades y comenzar a priorizarlas y ver qué es lo que realmente quieren hacer. Incluso eso les puede ayudar a cambiar un poquito tal vez su problema central, su propósito. Entonces, al momento que hacen el presupuesto, sí les puede regresar de cierta manera al inicio y tratar de convertirlo justamente en una intervención mucho más real.
ya mucho más real, mucho más viable. Entonces, si este es un tema importante que lo van a trabajar ya con más tiempo. Y nada, voy a empezar a explicarles un poquito cuáles son los recursos que podrían contener el presupuesto, que son los materiales, ¿no? Que son las cosas palpables, concretas, utilizadas en la ejecución, como bienes, equipos, insumos, ¿no? Instrumentos que ustedes pues necesitan administrar, construir o algo para poder realizar. Y bueno, y los recursos humanos, que es lo que ya conversamos, ¿no? Y entonces creo que eso es todo. El capítulo 10, bueno, que son los anexos, que eso ustedes ya lo tienen, así que no tiene mucho sentido que lo vuelva a mencionar. Y eso es todo lo de la presentación. Voy a compartirles ahora el Excel. Denme un segundito. El Excel, porfa. Juan David, ¿me puedes confirmar si todos lo pueden ver? Si no. ¿Mm? Ya, bravazo. Muchas gracias, chicos. Sí, A sí, ver. sí, sí, sí. Ya, gracias. A ver. Este es como les mencionaba, este es un formato que yo suelo utilizar en el momento de cómo hacer el costeo, ¿sí? Es un formato súper sencillo, la verdad. Te los voy a compartir en un ratito ahorita que lo termine de poner en el chat para que ustedes también lo tengan y lo puedan utilizar. Es básicamente lo que trata ECA, es como de resumirlo, y en verdad como casi siempre algunas cosas se copian de la otra, pueden ponerle fórmulas y demás. Acá creo que les quité la fórmula casi, no, creo que no les quité todas, pero creo que algunas sí, como para que no se, el documento no fallara, pero igual ustedes lo pueden colocar después, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que se ha hecho, lo que les estoy dejando, esto es como un resumen, ¿ya? Pero comienza, se parece como el cangrejo de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces, acá es el sistema de costeo. Acá es como el marco lógico, es como un cuadro muy parecido que les presenté ya en las clases, solamente que, como para que la tengan también acá. Normalmente los marcos lógicos se trabajan en Excel a veces, o en Word también, pero en un Word con los estos, acá tal vez es un poco más sencillo, como para que lo tengan, o lo peguen acá como para que ya de aquí nada más vaya de corrido al tema del presupuesto también, lo puedan tener ahí, ¿no? Entonces el fin, está el propósito, están los 5 componentes y las actividades que van a ese componente también, ¿no? Que está en su resumen narrativo, de qué trata ese objetivo, o es esto, cuál es el indicador, medio de verificación y los supuestos. Ahora, la ayuda vertical se podría decir, esa es como la lógica horizontal, como ya hemos visto, y la ayuda vertical es que cada una de las actividades, para costear, como les mencionaba, creo que hace como en 2 sesiones, para costear es muy importante que la actividad termine desagregándose en subactividades. Mientras más desagregado, más sencillo para mí va a ser costear, porque voy a poder identificar que para esa actividad, implementación del taller de asistencia técnica, ¿qué es lo que implica? Contratar los consultores, ver lo del coffee break, el espacio, o sea, ahí mientras más detallado lo pongan las subactividades, me va a ser mucho más sencillo para mí identificar cuál es el costo que va a tener esa subactividad y por ende la actividad completa. Entonces acá también es importante que no solamente identifiquen las actividades, sino también las subactividades. ¿Sí? La misma lógica que está abajo, se dan cuenta, la vamos acá está todo el formato, entonces ahí ustedes ya van a poder tener necesidad de eso. Ahora, al costado, como pueden ver, hay otra tablita que es la información útil, pero esta es justamente para el tema de indicadores. Es como un resumen que ya les mostré también la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la unidad de medida? ¿Cuál va a ser mi línea de base? Que también lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la meta que quiero lograr? ¿Cuáles son mis diferenciales absolutos? O sea, mi diferencia entre la línea de base y meta. Por ejemplo, mi línea de base dice que el 10% nada más sabe todo el tema de manejo de aguas, pero mi meta es que sea el 80% de los agricultores. Entonces tengo una diferencia ahí más o menos de tanto y de porcentaje tanto. Entonces, esta meta, ¿cuándo la pienso lograr? La pienso lograr en 5 meses, ¿no? Y acá va a ir el resumen del costo de esa actividad. O sea, para yo lograr que el 80% de de los agricultores de la comunidad sepan sobre manejo de agua, me va a costar tanto. Entonces ahí es como va a ir como un resumen de lo que me costaría finalmente eso, y creo que este justamente es como un cuadro resumen que podrían presentar a nivel en su informe, y ya el resto que es más detallado lo podrían presentar como anexos también, ¿no? Ahí van ustedes ya corriendo con los chicos. Entonces, esta es más o menos la lógica, si se dan cuenta, es lo mismo desde arriba hacia abajo, pero en el caso, por ejemplo, lo chévere que en el caso de las subactividades, también hay un pequeño cronograma acá al costado. Entonces, eso también les va a ayudar al momento de identificar. Acá lo hemos hecho pues como 36 meses,
pero pueden ser 36 semanas, ustedes le van a ir variando ahí con lo que ustedes consideren, ¿no? Entonces ahí van a tener la actividad, la subactividad y demás. Eso también les va a ayudar a ustedes a ponerlo en el tiempo y a identificar justamente pues lo que les mencionaba, ¿no? Si veo que el agricultor está como en 20 de de las subactividades y en todo el periodo del tiempo prolongado de los 36 meses, por ejemplo, me conviene a mí tener al agricultor como parte de mi equipo de trabajo y no como consultor, por ejemplo. Entonces ahí voy a cambiar el costeo también. Entonces eso es básicamente como un cuadro resumen con todas las cositas que ahí les quería dar, que es como el marco lógico. Ahora, entrando directamente al sistema de costeo del presupuesto. ¿Sí? La partida o tipo de recursos necesario para ejecutar el proyecto, normalmente las que mayormente se utilizan son personal, que está referido al personal permanente, como les mencionaba, el equipo de trabajo, ¿ya? Que se debe contratar para ejecutar la actividad en cuestión. Por ejemplo, asistente técnico de café, ¿no? Para esa cosa. Luego sigue el servicio por honorarios. Está referido al personal que se debe contratar por un tiempo específico o para una tarea específica para ejecutar la actividad en cuestión. Un especialista técnico en selección de semillas de café. Por ejemplo, mi parte de mí, eso es poniéndose en el caso de que tenemos una intervención que esté relacionada al fortalecimiento de la cadena productiva del café. Entonces yo necesito un asistente técnico en café de todas maneras. Como parte de mi equipo de proyecto, yo necesito a alguien así. Y, esperen, antes de continuar, creo que alguien estaba subiendo su mano, ¿o fue mi imaginación? Sí, alguien levantó la manito, Ujú. pero ya la bajó. No Ah, teman, ok. chicos, en preguntar. Sí, 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 chicos, interrúmpame y lo pueden preguntar. Bueno, lo vuelven a levantar si desean. Ahí está, Exxon, sí, dime. Sí, es que, disculpa, es que yo le levanté porque quería preguntarte el tema de, justo que estás hablando de personal, cómo calcular el personal necesario, ¿no? O sea, el armado de cuadrilla, por así decirlo. Gracias. Ya, o sea, es que eso va a depender, Exxon, de justamente como les mencionaba, de cuáles son justamente las personas que usted van a tener necesarias en el transcurso de toda la duración del proyecto. La persona que te va a acompañar durante todo el proyecto es la persona que tú vas a formar parte de tu equipo de trabajo, que es el jefe de proyecto. Ese de todas maneras va a estar, ese de todas maneras tiene que estar, o sea, eso no hay punto de duda ni nada por el estilo ahí. Y abajo, cuáles son aquellos que tú necesitas que estén siempre también en el transcurso del tiempo. Pueden ser especializados, pueden ser también un asistente en temas de monitoreo y evaluación, puede ser un asistente en comunicaciones, si es que tienes un trabajo que tiene que ver mucho con incidencia, con convocatorias y demás, o con mensajes de radio, como ese tipo de cosas. Si tienes mucho de ese tipo de actividades, vas a necesitar un comunicador ahí, por ejemplo, ¿no? Tal vez no a nivel de un especialista, pero sí un asistente de comunicaciones. Entonces, ahí tú tienes que ir jugando y eso va a depender muchísimo de la actividad del proyecto o de lo que ustedes estén proponiendo como actividad. Tal vez lo que podemos hacer, para que quede un poco más claro este ejercicio que van a tener que hacer, al momento que ustedes presenten el proyecto, yo podría ir viendo, por ejemplo, ahí veo su marco lógico y ir viendo qué es lo que se necesitaría como para darles un ejemplo con alguno de los grupos. Eso podríamos hacer también como para que quede el ejercicio claro, ¿no? De cuál es la diferencia entre personal permanente, equipo de trabajo, y cuáles son aquellos que nos vamos a contratar solamente por servicio honorarios o servicio por terceros. ¿Ya? Entonces, continuamos con el sistema de costeo. Entonces, tenemos los servicios, el personal permanente, el equipo de trabajo, el servicio por honorarios, que es justamente el personal específico para una parte chiquita de la actividad y demás. Luego tenemos todo el tema de servicios de terceros. Perfecto, Rodrigo. Tenemos todo el tema de servicios de terceros, que está referido a los servicios prestados por terceros que contribuyen a la ejecución de la actividad, por ejemplo, el local de capacitación para el taller. Los bienes de consumo que tenemos, ¿no? También está referido a bienes de corta duración, ¿no? Que casi son depreciables, plumones, papelógrafos, cinta masking-tape y todas estas cosas, lapiceros, blogs, o sea, todas estas cosas que son materiales que necesitamos, que son bienes de consumo, que las vamos a entregar y ya nos olvidamos de ellas para siempre, ¿no? Entonces, eso también es importante que los costeemos. Y todo el tema de los equipos también, ¿no? Esto está referido a los bienes de larga duración, que tienen mayor un año y que casi siempre son depreciables. Computadoras, tractores, o sea, ¿no? ¿Ves? Computadora portátil, proyector, ecran, un tractor, si es que nos da para hacer eso, un tema de esto de producción de semillas y demás, ¿no? Ahí va a estar. Ahí entonces, ahí está todo el tema de los equipos también. Listo. Entonces, en ese sentido, acá tenemos esto justamente, los indicadores de actividad costo. Esto es como un tema de un resumen de lo que ya está, ¿no? Acá está la descripción de los requerimientos. Acá están todos los componentes, como pueden ver. Está el indicador de los componentes, como para siempre tenerlo claro y no olvidarnos de él. Está el tema de las actividades, está el tema de los indicadores de las actividades, que son a nivel de cumplimiento, no lo olvidemos. Acá los indicadores son bien, se hizo o no se hizo el taller, asistió o no asistió la gente, es como muy, muy a nivel de cumplimiento, se hizo o no se hizo.
Y esos son los que siempre están bajo nuestro control. Entonces es importante identificarlos. Aquí el costo de lo que al final nos va a costar esa actividad. Y ese costo y esas actividades se dividen en tantas subactividades, como lo hemos visto. ¿Qué es en qué consiste cada una de las subactividades? Y aquí al costadito vamos a poner lo que vamos a requerir para cada una de esas actividades. Este cuadro es como un cuadro resumen, ¿ya? Que se va a alimentar de cada uno de estos. Esta es la parte de costeo. ¿Ya? Entonces tengo el componente 1, acá también pues tengo y acá tengo lo personal, servicio por honorarios, servicio de terceros, bienes, equipos. Entonces acá voy a sacar mi costeo por nivel de partida presupuestal y voy a sacar mi costeo también a nivel de actividades. Esto se va a llenar, como pueden ver ustedes, hay formulitas, así que lo ideal es que se llene sola. Ustedes van a tener que irlo adaptando conforme vayan llenando, pero igual, ¿ya? Entonces acá sale la subactividad 1. Esto es lo primero que vamos a tener que ir llenando. Esta es la clave de todo presupuesto. Ya tenemos la actividad 1, la subactividad 1.1. ¿Qué recurso es? Servicio por terceros, equipo de trabajo. ¿Cuál es el recurso que vamos acá? ¿Cuál es la partida presupuestal? Por ende, ¿no? Por ejemplo, un especialista en café, mi partida presupuestal acá vamos a identificar servicio por honorarios o va a ser simplemente personal permanente del equipo. ¿Ya? Entonces ahí lo ponemos. La unidad de medida, una persona, cuánto nos cuesta, cuántos meses o algo lo necesito 1, pero mi unidad de medida, por ejemplo, va a ser meses de trabajo, del equipo de trabajo. Voy a pagarle un salario de 2.000 soles mensuales. 2.000 soles mensuales y lo necesito por cuántos meses. Si mi unidad de medida de trabajo es meses, la cantidad lo necesito por 36 meses. 36 meses por 2.000 soles, me va a salir ahí como el salario total que ganaría este especialista en el transcurso de toda la intervención. ¿Sí? Entonces aquí voy a ir poniendo cada uno de los aspectos que yo voy a necesitar para el cumplimiento de esta subactividad. Recordemos que es importante que que el costeo sea por subactividad, no por actividad, porque es mucho más sencillo siempre hacerlo a nivel de subactividad, porque nos va a permitir a nosotros poder identificar exactamente qué es lo que necesitamos. Y así vamos a hacer ese ejercicio durante cada una de su actividad 2, su actividad 3, y acá está todo lo relacionado, por ejemplo, con el componente 1 y nada más. Entonces acá vamos a poder saber cuánto nos cuesta, al final de cuentas, después de haber llenado cada una de sus actividades, cuánto nos cuesta también la actividad, y ahí vamos a saber que de las 5 actividades que tiene el componente 1, este es el total que me va a costar, y por partida presupuestal. Ahí también me voy a poder dar cuenta de que por partida, mira, ¿sabes qué? Para el componente 1 necesito mucho más personal que equipos. En cambio, puede ser el mismo ejercicio que voy a hacer aquí para el componente 1, lo voy a hacer para el componente 2. Puede ser que en el caso del componente 2, que es exactamente lo mismo ejercicio, tenga mucho más bienes de consumo y equipos que servicios por honorarios, por ejemplo. ¿Ya? Entre recurso, perdóname, ya. El recurso, gracias Juan David. El recurso es justamente lo que yo necesito. Asistente técnico en café, especialista en comunicaciones, necesito un proyector, un ecran, necesito lapiceros, ahí va a ser como la cosa tangible, el recurso que necesite, lapiceros. Entonces, por ejemplo, yo necesito lapiceros, mi partida presupuestal mi partida va a ser bienes de consumo. Recordemos que las partidas son estas 5 cositas. ¿Ya? Personal, servicio por honorarios, servicio por terceros, bienes de consumo y equipos. Esos son como los 5. Ustedes pueden agregarle más si encuentran que hay algo que no entre necesariamente en estos 5 partidas. Ustedes pueden agregarle alguna partida adicional, alguna partida contable adicional. Nosotros queremos que en verdad casi todo siempre se resume en esos 5, pero si ustedes encuentran uno más, no hay ningún problema, lo pueden agregar. Entonces, esas son mis partidas. Entonces, yo puedo identificar que mi recurso es un especialista en café, y mi partida, ahí voy a tener que identificar si es personal, parte de mi equipo de trabajo, o si es servicio por honorarios. Entonces ahí yo identifico, por ejemplo, en este caso específico de recursos humanos, yo identifico qué tipo de contratación va a tener esta persona. Y luego también, por ejemplo, pongo lapiceros y blogs, voy a darme cuenta que ahí esos son bienes de consumo. Entonces acá en recursos voy a poner lapiceros y blogs, y acá en partidas voy a poner bienes de consumo. Lo mismo aquí, en recursos voy a necesitar un tractor, me estoy imaginando algo súper grande, y en partida voy a poner que es un equipo. ¿No? Un transporte, incluso, por ejemplo, ni siquiera entraría en equipo entrarían cosas mucho más, bombas de agua, cosas mucho más tecnológicas. Un tractor ya es un transporte, por ejemplo. Entonces ahí, tal vez, si es que yo voy a tratar de promover eso a través de mi intervención, podría colocar incluso como partida adicional, transporte, que no necesariamente es lo que ponemos, pero podemos considerarlo como adicional también. Entonces, eso más o menos es la diferencia entre recurso y partida, y lo demás ya más o menos espero que haya quedado claro. Si no, igual, porfa, chicos, me preguntan. Este ejercicio de costeo lo vamos a ir haciendo para el componente 1, para el componente 2, para el componente 3, 4. ¿Ya? Entonces, si tiene más, componente 5. Acá hay como para 5 componentes, pueden tener menos, pueden tener más y demás.
Los componentes, recordemos que son los resultados o componentes. Y por último, vamos a tener un resumen del proyecto, que creo que este justamente es el que ustedes van a poder como colocar en su informe de supervisión, en su informe de proyecto, perdón. En su informe de diseño de proyecto, ustedes van a poder colocar este resumen chiquito y tal vez ya en el anexo ya van a poder poner todo el costeo y demás cosas, ¿no? Pero por lo menos acá en resumen esto lo podrían pegar sin ningún problema en el work que están trabajando. ¿Ya? Entonces acá se va a correr también automáticamente, si se dan cuenta, costo componente 1, acá va a haber componente, una vez más, resumen del proyecto por partidas y resumen del proyecto también por componentes. Entonces esto tal vez como este resumen, yo lo colocaría en el Word que ustedes están trabajando y esto ya yo lo mandaría simplemente pues como un tema de anexo. ¿Sí? Entonces esto es básicamente lo que se los voy a compartir. Voy a tratar de compartirlo con Juan David. Voy a ver si lo puedo o mandárselo de frente a ustedes ahí en el chat. No sé si ellos se los habrán compartido, creería que todavía, pero si no yo lo hago, me avisan porfa. Y nada, cualquier consulta que tengan al respecto a este tema o al equipo de trabajo, alguna consulta adicional, así como hizo Renzo, como hizo Juan, me comentan, y si no, ya pasamos pues a la plata de plenaria para ver sus avances de equipo también. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. A ver, gente, ¿alguno que tenga una consulta extra? Si no, para de una vez ya empezar, como dice Ángela, con sus exposiciones. Ahí tenemos una de Darling, Ángela. Dice... Eso no lo sé, no. necesariamente yo. ¿Cuándo nos van a hacer la sesión del plan de comunicaciones? Ya. Te la respondemos al rato, Darling, ¿vale? Chicos, buenos Ahí días. está, 7 de agosto, dice Guadalupe. Buenos días. ¿No hay ninguna otra consulta dentro del chat? Ah, aquí Milagros nos comenta algo, Ángela. No, de las partidas, justamente lo que les comentaba, chicos, es que ustedes pueden agregar las partidas que ustedes crean necesarias, ¿no? Como maquinaria. Tal cual, Milagros. Ustedes le pueden agregar esa adicional. Como les mencionaba el tema, justamente el ejemplo del tractor. Entonces, el tractor entraría justamente en maquinaria, no sé por qué dije transporte, pero transporte maquinaria, como lo queramos llamar, entra y lo colocas como una partida adicional, porque efectivamente, pues, este tema de maquinaria no entra en ninguna de las otras partidas, que son mucho más pequeñas. Y sí, ustedes lo pueden agregar conforme lo que ustedes, su intervención quiera lograr. Sí, Milagros. Súper. Angie, tienes una consulta también. Dale, Angie. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Creo que no sabía si había levantado la mano o no, porque mi internet está súper lento. Una consulta, por ejemplo, ¿no? En teoría, lo que nos cuentas es cierto, no puedes poner partidas, los nombres que tú quieras, pero al final cuando estás en un proyecto, tanto sea para el privado como para el público, hay nombres específicos, ¿no? Y por ejemplo, maquinaria y herramientas con equipos no es lo mismo. Entonces, y cosas depreciables, como no depreciables, como decías, no, ay, la laptop es depreciable, pero depreciable cuando es un tipo es un tipo de persona jurídica, ¿no? Y hay depreciables rápidos y cosas de tecnicismos más que sería bueno simplemente, pues, ponte decir, depreciable, maquinarias pesadas o cosas más grandes que pasen pues los 4.000 soles, imagínate, y poner debajo de ellos los equipos, ¿no? Porque al final, si trabajaras en el Estado o en el lado privado, y mezclas el área contable, pucha, te van a poner 1.000 trabas y empiezas a hacer el proyecto en enero y te dan el sí en septiembre. O sea, esa es un poco la observación, ¿no? Por lo mismo que trabajo para ambos lados, trabajo por el privado y trabajo por el público. Entonces, esa cosa es algo que hay que tener en cuenta con los chicos para que no puedan, para que lo tengan claro y que no les vaya a dar un baldazo de agua, así agua fría y contra la pared, ¿no? Eso básicamente, Ángela, gracias. No, gracias a ti, Angie, por el comentario. Efectivamente es como tú señalas, por eso es importante que al momento que diseñes el proyecto tengas la asesoría o la asistencia de un contador.
tal cual como lo señalaste. Porque por eso al momento que diseñas proyectos como organización grande, tienes un contador o un especialista en financiamiento, en fundraising, que te pueda justamente ayudar a darte esos lineamientos, y justamente esos lineamientos varían según la fuente de financiamiento, como tú bien señalas, ¿no? Para el sector público te dicen una cosa, o sea, tienen un tema de partidas presupuestarias mucho más claras, que vienen desde el MEF y demás, y para el sector privado, que es, por ejemplo, cooperación internacional, lo manejan, no necesariamente está enganchado uno con otro. Entonces sí, muchas gracias, Angie, por compartir. Y Por de ahí aquí tenemos tengo otra. de Rubén, ¿no? Sí, acá Sí. lo ubicado de ver. Listo. Uy, ¿dónde está? Perdón, me perdí. Perdón, chicos, denme un segundito. Perdonen, chicos, mi perrita se puso a gritar acá atrás, entonces no me iban a poder escuchar. Ahora sí voy a volver a sus preguntas. A ver, Rubén, en caso se presentan situaciones que requieren nuevos recursos y por ende mayor dinero, ¿de dónde sacarían los recursos extras que se están demandando? A ver, justamente por eso es importante el diseño del proyecto, porque en el diseño del proyecto y sobre todo en la identificación de supuestos, me va a ayudar a mí a poder identificar justamente cuáles son aquellas necesidades o esta bolsita, se podría decir, que yo tuviera para cualquier eventualidad. ¿Ya? Entonces sí es importante siempre también contar con esta bolsita para cualquier eventualidad al momento de ingresarlo en el proyecto, pero, por ejemplo, no sé, tengo que contratar a mi asistente de café 5 meses, pero en verdad lo voy a poner 6, porque yo ya sé que tengo épocas de lluvia, que tengo épocas de cosecha en las que no me van a hacer caso, entonces la verdad no lo voy a contratar solo por 5 meses, lo voy a contratar por 6. Entonces ahí ya puedo tener como un tema de caja chica también. Exacto, sí, Angélica, muchas gracias. Y también recordemos que cuando sea una intervención que normalmente es grande, lo que se hace o lo que solíamos hacer, por ejemplo, cuando trabajamos muchos proyectos con ONG, es que yo tengo una intervención, ya, yo tengo una intervención, se podría decir, 3 años, ya, en esos 3 años con esta comunidad específica, que estoy trabajando todo el tema, por ejemplo, de fortalecimiento de la cadena productiva de café. Es un proyecto largo de 3 años. Ahora, yo en el año y medio, como bien justamente daba el ejemplo Rubén, ya, en ese año y medio yo me doy cuenta que en verdad, según mi proyecto, yo como fortalecí esto, y ahí tengo intención, pero yo identifico que en verdad tengo que hacer como fortalecer el tema de la asociatividad de las asociaciones de cafetaleros de la zona, porque en verdad sin eso no puedo seguir avanzando en lo otro, porque me he dado cuenta después de un año y medio que ya conozco más a la población, que ya trabajo mucho más con ellos, que este punto es muy de quiebre y no lo había identificado en un inicio con mi proyecto. Entonces lo que solemos hacer en ese momento es financiar esa parte de ese proyecto como si fuera un proyecto nuevo, ¿ya? O sea, es como, yo tengo mi proyecto que está avanzando en cadena productiva de café de 3 años, al año y medio yo me doy cuenta que necesito fortalecer capacidades en temas de asociatividad, y justo encuentro otra fuente de financiamiento, o la misma, o otra, dependiendo, que ha abierto una nueva convocatoria. Entonces voy a volverme a presentar a esta nueva convocatoria con un proyecto nuevo que tiene la misma comunidad, que tiene el mismo público objetivo, pero que su lógica de intervención es totalmente otra. Ya no habla de fortalecimiento de cadenas productivas de café, sino está hablando de un tema de fortalecimiento de asociaciones de la zona. Entonces ya es otro tipo de intervención, entonces voy a comenzar con otro producto nuevo, otro proyecto nuevo, y así voy consiguiendo financiamiento. Y al final, la suma de las dos intervenciones se alimentan uno con otras. El objetivo de esta intervención nueva, con lo que ya he trabajado con la anterior, se me va a ayudar a cumplirlo más sencillo, y de acá me voy a poder ayudarlo con esta otra intervención. Entonces, normalmente a veces se suele jugar así al momento que se trabaja como una comunidad específica, y se va tratando de conseguir diferentes fuentes de financiamiento también. Entonces, eso es por un lado. Luego, ahí tienes que buscar cómo conseguir situaciones, recursos nuevos, ¿no? O sea, no es que exista, o sea, a ver, para seguir con tu pregunta, la bolsita, o sea, un porcentaje de contingencia va a depender mucho del financiador, ¿ya? O sea, esas son las reglas de juego que cada uno de los financiadores pone. Hay algunos que sí te dan la chance de poner como un 5%, 2% como de contingencia. Hay otros que no te dan la chance de poner ningún tipo de contingencia, ¿ya? Que es como que tú todo lo tienes que tener costeado y cerrado en tu proyecto. Es un poquito más el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no te dan opciones de cambio. La cooperación internacional TV te puede dar como que tengas un 2, un 1%. Eso va a depender de cada una de las reglas de juego del financiador.
Entonces ahí sí no podía darte una respuesta exacta de cuánto, porque ahí vas a tener que leer las reglas de juego de cada una de las fuentes de financiamiento. Y ellos te van a decir si aplica o no aplica, así como también, por ejemplo, el tema del overhead, que normalmente se trabaja en proyectos de desarrollo, que es el overhead es como la ganancia, se podría decir entre comillas, la ganancia que tiene en el momento esta institución o esta ONG, por ejemplo, al momento de implementar un proyecto nuevo, que no está directamente ligado, es como, no suele ser como a veces como entre 5%, 8%, dependiendo, que no está directamente ligado al proyecto en general, pero te ayuda a cubrir todos aquellos costos de tu planta, se podría decir como que tienes como ONG, ¿no? Tu área contable, tu área de comunicaciones, tu área de monitoreo de evaluación y demás. Entonces, ese equipo, tu equipo base, se podría decir, de cualquier institución, de organización, te tiene que ayudar a cubrir los mismos proyectos que tú implementas. Entonces, normalmente hay algunos también ahí que varía, el porcentaje de overhead te pone un límite máximo, un límite mínimo. Entonces, eso también es importante considerarlo en el momento de diseñar un proyecto como organización. No necesariamente ustedes, porque ustedes son como un grupo de jóvenes, no es como una organización, una ONG formal que postula, pero sí, también es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Y bueno, y así van consiguiendo recursos, van pidiendo recursos al gobierno, por ejemplo. Ya tal vez yo tengo un proyecto que a mí me lo financia la Unión Europea. Ya la Unión Europea me da como que yo tengo un servicio de contingencia de 2%. Lo tengo, ¿ya? Y a pesar de eso yo necesito más. Entonces ahí ya no podía irme con la Unión Europea porque no es que yo pueda ir y tocarle la puerta a la Unión Europea, salvo que sea una intervención nueva, como les mencionaba en el ejemplo anterior. Pero yo no puedo decir, oye, se me acabó el dinero. Hay algunos que te van a dar esa opción, o sea, hay algunos que te van a decir, al año y medio de la intervención de 3 años vamos a hacer una evaluación intermedia y conforme esa intervención intermedia podemos cambiar un poquito las reglas de juego del proyecto, ajustarlo, mejorarlo, poner más presupuesto, quitarle menos, o sea, ahí sí hay fuentes de financiamiento que te dan esta opción, hay otras que no. Entonces, cuando no te den esta opción, lo que ustedes tienen que hacer es buscar esta fuente adicional de financiamiento en otras organizaciones. Puede ser el gobierno mismo local, la empresa privada que esté trabajando ahí, la misma asociación de agricultores también, que también suelen tener muchos de ellos a veces fuentes o fuentes de financiamiento para promover proyectos a ellos mismos. Entonces ahí es buscar siempre aquellas fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso que todo el tema de fundraising termina siendo como uno de los pilares más importantes al momento de gestionar proyectos, y hay gente que se especializa solo en eso, ¿no? En temas de fundraising. Y Claro. creo que tengo una pregunta adicional, ¿o no? Sí, Ángela, de Darling. Ah, ok, Darling, ya está. A ver, tú nos muestras un ejemplo de matriz mercadológico en Excel en la columna de medios de verificación. Va, por ejemplo, de nada, Rubén. Va, por ejemplo, el agricultor o el instrumento de recojo de información, por ejemplo, de la encuesta. A ver, voy a volverlo a proyectar para que me digas, Darling, ¿a cuál te refieres? Ah, ya, sí, el del marco lógico se refiere a tu medio de verificación del indicador. Ya, no, va, por ejemplo, el agricultor, ajá, exacto, o el instrumento de recojo de información, por ejemplo, la encuesta. No. Recuerda que en tu marco lógico va tu medio de verificación, cómo es que vas a comprobar eso. Por ejemplo, el agricultor es el que me lo va a informar, como tú bien señalas. Luego, en tu matriz de monitoreo y evaluación, en tu plan de monitoreo y evaluación, como vimos en la clase pasada, tú vas a identificar cómo vas a recoger esa información del agricultor. Entrevista, encuesta, observación, análisis de observación, etnografía. Entonces tú ahí ya vas a identificar qué instrumento. Pero en el caso del marco lógico, en tu columna de medios de verificación, va quién te va a verificar que esa información o que ese indicador efectivamente lo hayas cumplido. Eso sería, para no confundir. Y creo que ahora sí ya no tengo más preguntas. Ya no tenemos más, Juan David, entonces no sé si damos 5 minutos o tú nos dices cuándo comenzamos. No, sí, ya empezamos para aprovechar el tiempo, la verdad. Empezamos Ya, un bravazo. poquito atrasados. Sí. Bueno, gente, como saben, hoy tenemos las presentaciones de sus proyectos. Básicamente vamos a empezar con los voluntarios, con los equipos